Dentro del trabajo práctico de patogénesis, vamos a ver en esta parte la detección de hongos en el suelo. Antes de ver las técnicas, es importante recordar que deben existir tres condiciones favorables para que se desencadene una enfermedad. Por un lado, tiene que haber un agente patógeno virulento, el huésped susceptible y condiciones ambientales adecuadas. También, como vieron, la patogénesis es el proceso mediante el cual el patógeno ocasiona enfermedad a partir de inóculo primario, continuando con la penetración, la infección, la colonización o invasión, momento en que aparecen los síntomas, y finalmente la reproducción. En esta etapa, el patógeno genera estructuras de resistencia que persisten en el tiempo o, en otros casos, inóculo secundario que es dispersado y genera nuevos síntomas en la misma planta o en otras plantas. También es importante recordar que el inóculo es la estructura del patógeno que es capaz de causar enfermedad. Entonces tenemos que, para los hongos, el inóculo son las esporas, el micelio y los esclerocios. Para las bacterias, la célula bacteriana y para los virus, la partícula viral. Por otro lado, la fuente de inóculo es donde se produce el inóculo y tenemos como ejemplo plantas enfermas, rastrojo infectado, semilla infectada y suelo infectado. También es donde sobrevive el patógeno, entonces es donde lo vamos a buscar. El suelo es el hábitat natural de muchos hongos fitopatógenos, sin embargo, conviven con bacterias y otros hongos saprobios u oportunistas, como algunos hongos pertenecientes al género Rhizoctonia y Fusarium. También en el suelo se encuentran otros hongos que afectan la parte aérea de las plantas, los que producen estructuras de resistencia como esclerocios y tienen como ámbito temporal al suelo. Entre ellos se pueden mencionar aquellos que ocasionan marchitamientos y podredumbres basales, como ejemplo los que están observando el marchitamiento de la lechuga y la podredumbre basal del tomate causados por Sclerotinia sclerotiorum y la podredumbre carbonosa ocasionada por Macrofomina fasciolina. Los esclerocios, que los están viendo ahí en la diapositiva, son elementos de resistencia que producen estos patógenos y que los observamos como el signo de la enfermedad. Y una vez que la planta muere, quedan en el suelo. Y como verán más adelante, pueden ser detectados y contados por la técnica de tamizado y lavado. Sin embargo, es importante aclarar que si se quiere saber la causa de una enfermedad que ocasiona síntomas en plantas, como los que vimos en la diapositiva anterior, tanto el marchitamiento como la podredumbre basal, no se debe buscar al agente causal en el suelo, sino en la planta. En estos casos debemos aislar al patógeno de esos tejidos afectados. Entonces, la base de los tallos, también de las raíces. Esta técnica la van a ver más adelante y consiste en aislar a partir de esos tejidos al agente causal en un medio artificial, como están viendo los pasos en esa diapositiva. Las técnicas que se verán en esta parte pueden ser utilizadas para estudiar la dinámica poblacional de hongos en el suelo, así como la densidad de inóculo y la eficacia de la aplicación de técnicas o productos destinados al control de hongos. La obtención de muestras de suelo es un paso importante a tener en cuenta para obtener resultados confiables. La recolección de las muestras del terreno que se quiere evaluar debe ser al azar, descartando los primeros 5 centímetros para eliminar materia orgánica no desintegrada. Con una cuchara flameada se debe extraer muestras entre 50 y 100 gramos cada una, colocándolas en bolsas de polietileno. Todas estas submuestras conformarán la muestra a analizar en el laboratorio. A partir de estas muestras, a través de los métodos generales de detección de hongos en el suelo, se pueden aislar y hacer el recuento de todas las especies fúngicas presentes en esa muestra, mientras que los métodos selectivos permiten aislar especies en particular y hacer su recuento. El método de suelo diluido es un método general que se fundamenta en que a partir del inóculo adherido a las partículas de suelo diluidos en agua, desarrollarán colonias fúngicas. Esta técnica consiste en suspender una muestra de suelo seco y tamizado en agua en agitación durante 20 minutos. Luego, 1 mililitro de esta suspensión se deposita en una caja de Petri conteniendo viles de whey
que actúa como fungistático para evitar un rápido crecimiento de las colonias. También se adiciona un antibiótico para evitar el desarrollo de bacterias que están en la muestra de suelo. Luego las placas se incuban a 28 grados en estufa durante aproximadamente 4 o 5 días y se realiza la observación bajo microscopio para la identificación y recuento en unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. Ahí tienen, por ejemplo, algunas cajas con algunos aislamientos a partir de una muestra de suelo. El método diferencial de suelo diluido es un método selectivo cuyo fundamento es igual al de suelo diluido, pero en este caso se utiliza un fungicida que es selectivo para el género fúngico Fusarium. Este método no discrimina especies de Fusarium patógenas de no patógenas. La metodología es semejante a la anterior, colocando una muestra de suelo seco y tamizado en agua en agitación durante 20 minutos y luego se toma 1 mililitro de la suspensión y se diluye en 9 mililitros de agua destilada estéril y a partir de esta se continúa tomando 1 mililitro y diluyendo en 9 mililitros de agua hasta obtener diluciones sucesivas. A partir de diluciones 1 en 1000 o 1 en 10.000 se toma 1 mililitro de la suspensión y se colocan en cajas de Petri que contienen el fungicida selectivo para Fusarium, el pentacloronitrobenceno conocido como PCNB, y medio de cultivo Nash y Schneider. También se agrega un antibiótico para evitar el desarrollo de bacterias. Estas placas se incuban en estufa y luego se realiza la observación e identificación de las colonias desarrolladas y el recuento. Estas diluciones sucesivas permiten realizar un mejor recuento de las colonias desarrolladas, ajustando su número a cada una de las diluciones utilizadas. Finalmente, la densidad de inóculo se expresa en unidades formadoras de colonia. Esta técnica permite el aislamiento de especies del género Trichoderma, las cuales son especies muy estudiadas como promotoras de crecimiento de las plantas y también en el biocontrol. El fundamento es el mismo que el del método selectivo para Fusarium, que es el aislamiento del inóculo adherido a las partículas de suelo, utilizando también al fungicida PCNB y un medio selectivo específico, en este caso, que tiene como bactericida a la rosa de Bengala, por eso la coloración que ustedes están observando. A partir de la muestra de suelo diluida y agitada en agitador magnético, se realizan diluciones sucesivas y tomando 1 mililitro de suspensiones de 1 en 1000 o 1 en 10.000, se depositan en cajas de Petri que contienen previamente el fungicida y el medio selectivo para tricoderma. Se incuban y se observan las colonias desarrolladas haciendo una identificación en microscopio y recuento de las colonias. Se expresa la densidad también en unidades formadoras de colonia. Para la detección y recuento de hongos formadores de esclerosios, como los del género Sclerotinia o Sclerotium, se utiliza el método de Adams. El fundamento de este método es detectar hongos que producen esclerosios en muestras de suelo a través de tamizado y flotación. La técnica consiste en lavar una muestra de suelo a la que se quiere analizar con agua corriente a través de un tamiz y lo que queda retenido en el tamiz se coloca en un vaso de precipitación con agua. Se toma el sobrenadante y se pasa nuevamente por tamiz. Luego de varios procesos de lavado y tamizado, lo restante se observará directamente en lupa, haciendo recuento de esclerosios, si los hubiere, como número de esclerosios por 100 gramos de suelo. Por último, otro método selectivo utilizado en el laboratorio para aislamientos de hongos de suelo es el empleo de sebos, los cuales son sustratos selectivos para ciertos hongos como frutos, semillas, trozos de órganos vegetales. Por ejemplo, la manzana es utilizada para aislar especies de Phytophthora, pétalos de clavel o zanahoria para aislar especies de Pythium. La técnica consiste en colocar una muestra de suelo húmedo, la que se quiere analizar, dentro de huecos realizados en los frutos, en este caso podrían ser las manzanas, y mantenerlos a temperatura ambiente. Si el hongo que se busca estuviera presente, desarrollarán síntomas de podredumbre en el fruto y a partir de estos se transfieren secciones
de los tejidos enfermos a cajas de Petri con agar-agua para su desarrollo y luego se observa el microscopio para su identificación.